Muy buenas, soy Álvaro, soy psicólogo y hoy os quería hablar sobre cómo podemos mejorar la autoestima. Bien, como siempre en todos los vídeos me gustaría empezar definiéndoos qué es la autoestima. Vale, es verdad que en la psicología hay algo de controversia en este tema y han salido algunos estudios incluso hablando de que la autoestima no es un concepto real, que sería más bien el autoconcepto, pero dejando este rollo científico de lado, me gustaría, no sé, definirla como creo que todos la podemos entender, que es al final una evaluación que nosotros hacemos sobre nosotros mismos y esa evaluación puede ser o positiva o negativa. Bien, está claro que esta evaluación no va a ser exactamente igual para todas las situaciones. Por ejemplo, para algunas yo puedo tener una evaluación positiva de mí mismo, por ejemplo, creo que puedo ser bueno hablando en público o conociendo a gente, y sin embargo puedo pensar que soy muy malo en mi trabajo porque no soy capaz de hacer las tareas. En este caso, estas evaluaciones positivas o negativas que vaya haciendo sobre mí mismo van a afectar a mi estado de ánimo y es entonces cuando van a empezar a afectar a mi autoestima o voy a empezar a decir que me está empezando a afectar lo que pienso de mí. Vale, teniendo claro que podemos tener por un lado estas evaluaciones positivas hacia nosotros mismos y estas evaluaciones negativas, al final lo que vemos es que cuanto más negativas hagamos nuestras evaluaciones sobre nosotros mismos, pues peor estará nuestro estado de ánimo y peor será nuestra autoestima. Bien, está claro que esto ocurre por alguna razón. Al final, si nos fijamos, puede que seamos personas que nos comparemos demasiado, es decir, que veamos demasiado cómo actúan los demás. Podemos ver aquí que a lo mejor, pues yo que sé, en mi trabajo yo hago mis tareas bien, pero puedo ver cómo otra persona las hace mejor, o incluso directamente a mi físico puedo pensar que yo tengo un físico determinado y admirar o ver el de otras personas. En el tema del físico, hoy en día se ve mucho más claro porque las redes sociales, incluso con pues, todos los filtros que todos conocemos, o directamente en la edición de fotos, podemos ver cómo se retocan partes del cuerpo humano que realmente no son reales y al final creemos que tenemos que tener estos cuerpos cuando no es así, cuando realmente a lo mejor nos están dando una visión errónea de nuestro cuerpo humano. Sin embargo, si voy viendo día tras día el mismo tipo de cuerpo como que es el que más gusta porque recibe más likes, más admiraciones tiene, al final nosotros vamos a empezar a pensar que nuestro cuerpo tiene que ser así y como probablemente no lo sea, porque muchas veces es un imposible, empezaremos a hacer una evaluación negativa de nosotros mismos. Esto, lógicamente, va a afectar a nuestra autoestima. Sin embargo, como os he dicho, no ocurre solo con el físico. Aparte del trabajo y el físico, puede ocurrir en cualquier situación. Imaginar que vamos a conocer a alguien. Si yo pienso que soy una persona que no vale, que no voy a caerle bien a la gente, ¿cómo me voy a atrever a hablar? ¿Cómo me voy a atrever a acercarme a alguien? Al final, estas evaluaciones, como vemos, nos empiezan a afectar en nuestro día a día de una forma en la que, por ejemplo, pues aparte de hacernos sentirnos peor o molestarnos en el trabajo, nos impide conocer gente nueva y nos impide disfrutar de nuevas experiencias. Esto, por supuesto, se vuelve un problema que habría que tratar en terapia. Sin embargo, muchas veces las personas tardan en llegar a terapia y llegan cuando ya, digamos, esta rueda se ha activado y cuesta más de trabajar. Por otro lado, otra de las razones por las que también podemos hacer estas evaluaciones negativas es porque no somos capaces de ver nuestras fortalezas o de ver nuestros triunfos en el pasado. ¿Esto qué quiere decir? Volviendo al mismo ejemplo de antes, si yo por ejemplo pienso que no soy atractivo y me lo creo, voy a empezar a estar mal. Sin embargo, si lo analizo seriamente y empiezo a observar la historia de mi vida, estoy seguro de que en algún momento determinado le puedo haber parecido atractivo a alguien o a alguien le he gustado o alguien ha querido estar conmigo. Entonces, realmente no estoy viendo esta fortaleza, estoy viendo simplemente lo malo, no veo que en algún momento le pude gustar a alguien y empiezo a hacer como una evaluación negativa de mí mismo porque no soy capaz de ver esa fortaleza, cuando la realidad es que en un momento determinado de mi vida sí que le guste a alguien y no tiene por qué no volver a pasar. Por poneros un ejemplo, aunque parezca que es mentira, existen personas que no se fijan tanto en el físico y por ejemplo existen personas que se van a fijar más en cómo es la persona, cómo le trata. Si yo soy por ejemplo una persona de buen trato, claro que le puedo gustar a muchas personas, sobre todo a las que prioricen el buen trato al físico, que estoy seguro de que son muchísimas personas. Otro ejemplo que nos puede servir puede ser, por ejemplo, el de no voy a ser capaz de hacerlo bien en mi trabajo y esto empiece a afectar a nuestra autoestima. Vale, habría que volver a hacer lo mismo, habría que ver situaciones en las que yo
me haya comprometido, haya trabajado y haya visto que hayas sido capaz de hacerlo. ¿Para qué? Para poder decirme, oye, en un momento determinado sí que fuiste capaz de hacerlo. No tienes por qué no serlo ahora. Algunas veces estas situaciones no son posibles porque hay personas que directamente no tienen experiencia laboral, pero aún así en el trabajo, ¿qué te van a requerir? Te van a requerir capacidad de concentración, de organización, desarrollar una tarea. Esto es algo que estoy seguro que en algún momento de tu vida has hecho, aunque hayas sido en el colegio o en el instituto. Entonces, realmente, si sí que hemos sido capaces de hacerlo, no tenemos por qué tampoco pensar que no vamos a ser capaces de hacerlo en un ambiente laboral. Bien, dejando claro que las excesivas comparaciones muchas veces no son reales y no son necesarias, o el no ver las fortalezas y los triunfos del pasado puede afectar a nuestra autoestima, también hay algo que me gustaría aclarar, que es que, por ejemplo, si yo me meto todo el rato en mi cabeza en pensamientos en tipo bucle que sean de estilo negativo, yo voy a empezar a creerme esos pensamientos. Entonces hay que empezar a hacer algo que en terapia llamamos confrontar, que es empezar a confrontar estas creencias. Por ejemplo, ante la creencia de no valgo nada, en mi mente voy a tener que empezar a dar razones que me digan que sí que valgo. ¿Cómo? Basándonos en la lógica, en lo evidente, en las veces que sí que haya logrado algo. Con esto no digo que nos tengamos que meter en un diálogo positivo en la cabeza en el que todo va a salir bien. No, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que si nos metemos en el diálogo contrario, en el negativo, es lógico que afecte a nuestro estado de ánimo. Entonces vamos a tener que también hacer un esfuerzo nosotros mentalmente de cada vez que aparezca este pensamiento, poner un pensamiento que lo confronte. Por otro lado, cuando aparezcan estos pensamientos y estas emociones, por ejemplo, de culpabilidad a la hora de no ser capaz de desarrollar una tarea en un trabajo y esto que me afecte negativamente, hay que también empezar a ser consciente de las emociones que sentimos. Entonces vamos a empezar a normalizar las emociones y pensar que bueno, que como el trabajo es importante para mí, pues es normal que ahora me sienta triste. Pero si empezamos a negar una y otra vez esas emociones y a ocultarlas y dejamos de normalizarlas, está claro que vamos a reforzar positivamente el que nuestra autoestima sea baja. Y por último, deberíamos de meternos en una especie de pensamiento en el que quizá determinadas acciones no son tan importantes como creemos. Esto es que muchas veces pues endiosamos la tarea que estamos haciendo y la magnificamos y creemos que es súper complicada, que pasa por ejemplo mucho en el TFG, trabajo final de grado para aquellos que no lo entiendan, pasa por ejemplo en algunos trabajos, en algunas tareas, pasa por ejemplo en el carnet del coche. Yo recuerdo ponerme súper nervioso para el carnet del coche. Entonces también tenemos que empezar a decirnos en la cabeza de que bueno, no pasa nada si no apruebo, no pasa nada si no acierto a la primera, no pasa nada, existen las recuperaciones, voy a volver a tener más oportunidades, voy a poder volverlo a intentar, soy humano, puedo errar. ¿Por qué? Porque en el fondo de todo esto muchas veces lo que hay es una creencia de perfección y una exigencia de tengo que actuar o comportarme en un determinado rendimiento que luego muchas veces no es real, que nos aleja de ser humanos. Entonces, a veces decirnos, hey, ve a tu propio ritmo, no intentes ser perfecto, intenta conseguir las cosas poco a poco, no pasa nada si te equivocas, va a ayudar sobre todo a bajar estos niveles de exigencia que nos metemos nosotros mismos, que muchas veces estos niveles de exigencia son los que nos hace sentirnos mal cuando no conseguimos las cosas, cuando realmente son niveles que nos hemos puesto nosotros mismos, no nos ha puesto alguien. Además, apóyate de compañeros, apóyate de amigos, que de verdad gente que te quiera te diga lo que vales, te diga cómo eres capaz de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos oírlo del resto de personas, y eso es lo que nos va a ayudar también a que cambiemos el chip, porque si yo estoy continuamente que no valgo, y llega un amigo y me dice, tío, sí que vales para esto, que lo he visto 1000 veces, me lo voy a creer. Si empezamos a meternos en este mood de pensamiento, al final lo que voy a conseguir es aumentar mis conductas de afrontamiento. ¿Por qué? Porque me voy a enfrentar a más situaciones de las que me enfrentaba anteriormente, y esto va a hacer que yo gane experiencia, y si gano experiencia voy a empezar a dominar la tarea. Y es así de sencillo. Imaginaros como los típicos juegos en los que tienes que subir de nivel. Al final, si no te arriesgas y afrontas un poco lo que va ocurriendo a tu alrededor, nunca vas a empezar a dominarlo. Así que entiendo que te dé miedo hablar con desconocidos, pero por ejemplo, si no empiezas a hacerlo poco a poco y en situaciones en las que sea coherente hacerlo, no vas a empezar a dejar de sentirte tan nervioso por no hacerlo. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, y ya sabéis, si empezáis a evaluaros negativamente y notáis como a tener esta sensación como de que vuestra autoestima es baja, empezar a ver vuestras fortalezas, empezar a
ver cuánto os comparáis para ver si estas comparaciones son reales o no. Vamos a bajar estos niveles de exigencia y de perfección y vamos a empezar a afrontar las situaciones que tenemos en el día a día, sobre todo con la mentalidad de hey, esto lo hago para ganar experiencia, no lo hago para ser perfecto. Y así a lo mejor empezamos a cambiar el chip un poco y empezamos a confrontar estos pensamientos negativos con otro positivo que nos diga hey, sí que vales porque en otras situaciones lo has conseguido. Un abrazo muy grande y nos vemos en los siguientes vídeos.